la farmacia en el Reino Novohispano. En lo que se refiere a los farmacéuticos, estos no tenían estudios universitarios, pero se les obligaba a presentar un examen ante el protomedicato. Para ser farmacéutico se requería presentar un escrito con su fe de bautismo e información. Tenían los derechos del ciudadano ser de buena vida y costumbres. La certificación de haber practicado 4 años la farmacia con profesor aprobado y, si era de México, la certificación de haber asistido a las lecciones de un curso de botánica elemental y reducido a la farmacia. Además, debía saber latín y tener 25 años de edad. Aprobados estos requerimientos, 3 protomédicos y un boticario lo examinaban los principios del arte y del protomedicato. En el examen, se le hacía leer al candidato varios pasajes en latín de Pharmacopoeia Matritensis. Luego, se efectuaba el examen teórico en el que se planteaban preguntas, argumentos y alegatos. El tercer acto, o sínodo de práctica, se llevaba a cabo en la botica del sinodal. Ahí, el aspirante debía demostrar que conocía los pesos y medidas utilizados comúnmente en el oficio y que era capaz de reconocer no solo los medicamentos simples más usados, sino también de confeccionar y explicar los usos de los preparativos compuestos. Hecho esto, si merecía la aprobación, hacía el juramento y se le expedía el título. Entre sus obligaciones destacaron dar de limosna la medicina a los pobres, realizar las preparaciones aprobadas por la Pharmacopoeia. No podía ser boticario en el lugar donde el médico fuese su padre, hijo o yerno, con excepción de que existiesen más boticas que la suya. No debía despachar recetas con nombres postizos ni sin firma de médico o cirujano revalidado. No podía dejar su botica sin dejar en ella una persona aprobada. No podía vender drogas, dar una cosa por otra, ni podía tener más de una botica. Tampoco podría ejercer de médico o cirujano si tenía una botica. Debía poner en los medicamentos compuestos el día, el mes y el año en el que se hubiera hecho. También no podía vender medicamentos secreto alguno, cuya venta no hubiera sido formalmente autorizada. No debía devolver las recetas purgas, vómitos, tanto como para presentarlas con los recetarios en la visita de su botica, como para evitar que los enfermos las utilizaran, sin consulta de sus médicos. Debía custodiar las víboras y otros animales venenosos que utilizase para el uso de su oficina con las precauciones convenientes. En la visita que se realizaba debía presentar, además de todos los medicamentos necesarios, la tarifa, las farmacopeas aprobadas, así como todos los instrumentos de laboratorio y las pesas y medidas arregladas. Las boticas de aquella época siempre se rigieron por códigos o farmacopeas traídas de España, las que a su vez se habían tomado de los árabes. Fueron ellos los que más perfeccionaron esta ciencia desde el siglo VIII y fueron los autores de grandes mejoras, tanto en su enseñanza como en su ejecución. Introdujeron y dieron sus nombres a algunos medicamentos como el alcohol, alcanfor, y de ellos se aprendió la conveniente costumbre de que las fórmulas farmacéuticas oficiales fueran sancionadas oficialmente por los gobiernos. Los recetarios o formularios o normas preparativas y unificadoras fueron los antecedentes de la farmacopoeia. Su origen estuvo en las Gravadines, el primero de los cuales se deben a Eben Zaum, director de la Escuela Médica, alrededor del año 850 de nuestra era. Puede considerarse como la primera farmacopoeia del mundo que apareció en Florencia en 1498, con el largo título que comienza Nuevo Recetario. En España, la primogénita fue la que apareció con el título Concordia Apothecariorum, publicada en Barcelona en 1515. Fue hasta mediados del siglo XVII que la farmacia fue considerada como arte científica igual a la medicina.
mediante la disposición otorgada por Felipe IV y confirmada por los sucesivos monarcas del siglo XVIII. Esta disposición refleja una estimación social similar a la de los médicos, que fue reforzada por una serie de privilegios económicos que los exenta de pagar el 4% de impuestos y las alcabalas en lo relativo a los compuestos que vendían en sus boticas, y los libraban de la obligación de alojar soldados, de la asistencia de bagajes y de las cargas consigiles, aunque no con otros gravámenes que debieran satisfacer como ciudadanos. Hacia finales del régimen virreinal, había entre toda Nueva España entre 100 y 110 boticas, de las cuales 34 se ubicaban en la Ciudad de México, 11 en Puebla, 5 en Querétaro, 5 en Veracruz, 5 en Oaxaca, 4 en Guadalajara, 4 en Guanajuato, 3 en Toluca, 3 en San Miguel el Grande y 3 en Zacatecas, y entre 2 y 1 para los 18 ciudades restantes. La creación del Real Jardín Botánico de Nueva España fue el resultado de la expedición botánica proyectada en Madrid a consecuencia del hallazgo de los apuntes de Francisco Hernández, para complementar su obra y continuar la recuperación de la riqueza herbolaria mexicana. En el jardín se abrió la Cátedra de Botánica a cargo de Vicente Cervantes, para estudiar las plantas según la clasificación de Linneo, y se impartió la química de Lavoisier, con el propósito de que los estudiantes aprendieran a identificar las plantas del virreinato y así evitar pedirlas a España, de donde la mayoría de las veces llegaban descompuestas o adulteradas. Ambas materias constituyeron la base de la enseñanza científica de la enseñanza en México, proceso que sobrevivió al fenómeno social de la independencia y supo aprovechar para elevar la farmacéutica a disciplina científica. No obstante, todavía la enseñanza de la farmacia siguió impartiéndose en las boticas. Hubo varios intentos por instituir escuelas independientes para medicina, cirugía y farmacia en 1823, en 1827 y en 1830. Pero fue hasta 1833 que el médico Valentín Gómez Farías, en su carácter de vicepresidente de la República, decretó el 15 de septiembre de la clausura de la universidad y en octubre la creación de una escuela para medicina, donde sería impartida la carrera de farmacia. Así, a principios de diciembre de ese año, fue instituido el establecimiento de ciencias médicas, dirigido por el doctor Casimiro Lisiaga, y como encargado de la cátedra de farmacia, el profesor José Vargas.